El capítulo 12 del primer libro, del segundo libro de Samuel, sigue con la narrativa de la vida de David, la biografía de David, y diecisiete años han pasado desde el día que David fue coronado como rey. En esos 17 años, David había vivido una sucesión ininterrumpida de éxitos y de conquistas y de guerras que nunca había perdido durante 17 años. Digamos, había disfrutado de una prosperidad de 17 años continua David. Y ganando todas sus batallas, vivía en medio de la adulación de sus súbditos. Digamos, un capítulo después de en este al final, cuando vuelven a sitiar a Rabá y la conquistan, Joab se detiene de conquistarla y le dice a David: toma al pueblo y métete a la ciudad, no sea que si yo lo hago, le pongan mi nombre. Y le dice a David, y se mete David a la ciudad y la conquista. Como parte de esa admiración que tenía el pueblo por las cosas que habían sucedido en la vida de David. Pero estamos hablando hoy, en el capítulo 12, de un momento trágico, muy trágico. Esto es parte del pecado de David del capítulo 11. ¿Y por qué? Tendríamos que preguntarnos, ¿por qué vino el pecado de David? Por esto. Primero, porque se descuidó en su propia vida. Y segundo, porque había vivido en medio de una adulación de 17 años que le habían dado a las victorias y que la adulación lo había dañado. La adulación lo había dañado. Y es muy importante que veamos que en este caso la prosperidad siempre está llena de peligros. A Dios le pedimos que nos bendiga, que nos dé. Soñamos con que nos dé abundancia. Pero nunca imaginamos los peligros que hay en la prosperidad. Dios había prosperado a David y había cumplido la palabra que le había dado. No obstante, Dios había tenido una relación con David de 16 años difíciles de persecución, precisamente para que momentos como este no lo enloquecieran, como lo hicieron con Saúl. Pero es por demás. Una bendición como esa, una prosperidad así, está más llena de peligros que de cosas buenas. Y a veces no lo calculamos nosotros. Queremos prosperidad, pero no estamos preparados para manejarla. No estamos preparados para saber qué hacer con la prosperidad. Y es que en muchas ocasiones la prosperidad ha destruido a muchos. Y comúnmente nuestro corazón lo tenemos ahí, en la prosperidad. Y Dios detiene muchas cosas que sabe que nos pueden hacer daño. ¿Qué es lo mejor? Persona que esté consciente que si Dios lo prospera, se puede destruir. Y que pida con equilibrio a Dios, con contentamiento a Dios. Es mejor el contentamiento que la abundancia. Y entonces se descuidó y este punto de prosperidad le hizo daño. En tercer lugar, la ley de Moisés la quebrantó.
porque empezó a llenarse de mujeres. Era un pecado. Y tomó una mujer y a otra y se llenó de concubinas, no solamente sus mujeres, sino mujeres con las que tenía vida sexual, las que llamaban concubinas. Hay una palabra vulgar que define a ese tipo de personas, no la voy a mencionar, pero estaba quebrantando la ley. Habían pasado en estas victorias y en estos éxitos, también se había mezclado violando la ley de Moisés. Vivía en una gratificación sexual, sensual, hasta que un día la tentación lo destruyó. Porque aunque merecía el pago de la ley de Moisés por tener más mujeres y concubinas, no había cometido un adulterio donde codiciara a la mujer de su prójimo. Y la otra parte, la última parte, la quinta parte, ¿por qué sucedió esto? La ociosidad. Ojalá entendamos lo que hace la ociosidad. La ociosidad nos pone al alcance de nuestros pensamientos. Y cuando un hombre está solo, debe de cuidar sus pensamientos. Debe de ser cuidadoso de sus pensamientos. Cuando está acompañado, debe de cuidar sus palabras. Pero cuando está solo, debe de cuidar sus pensamientos. ¿Dónde volvemos al pecado? ¿Dónde recaemos? ¿Dónde somos autodestructibles en nuestros pensamientos? Porque no los cuidamos. Y David edificó su pecado, digámoslo, de alguna manera, porque el pecado finalmente fue una consecuencia de estas 5 cosas que pasaron en su vida. Y viviendo en el fragor del pecado, en la vida del pecado, perdió la conciencia, y perdió la conciencia de Dios. Tanto que un día Dios le dice a Natán, al profeta, que por cierto era amigo de David, y le dice, ve y habla con David porque David ha pecado. Y no, me va a matar, dice. Él no oye a nadie, me va a matar. Si yo le digo, me va a matar. ¿Por qué? Porque lo primero que asumía que tenía que decirle a David es, vas a morir y tienes que morir apedreado y ella también. Porque era la consecuencia de la ley decía eso. Y entonces se niega a ir con David y Dios le insiste a David, le insiste a Natán, con David. Y comienza un momento difícil. Miren hermanos, yo he tenido momentos difíciles como pastor para tener que decirle algo a alguien. Muy difíciles. Digamos, en la familia. Qué difícil es tener que irle a decir a tu propia familia, confrontarla y decirle acerca del pecado. ¿Sabe que uno de los problemas que me toca vivir como pastor, es que en la familia siempre creen que yo soy el pastor, pues yo tengo que, si alguien quiere hacer algo ilícito, pero pues quieren que yo vaya a bendecirlos y orar por ellos, pues díganle a Joel que venga y que ore. ¿Y cómo? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque trae problemas con la familia. ¿Por qué no quiso? ¿Por qué no lo hizo? Y siempre habrá algún otro que sí lo haga y que digan, mira, él es mejor pastor porque él sí lo hizo. Qué difícil. Entiendo el papel de Natán, era amigo de David. Y sabía en qué momento estaba David. 1 año había pasado David con su pecado en este momento. 1 año.
Y Dios le dice, ve y háblale a Natán, a David. Me va a matar. La gente es buena cuando uno le dice, hermano, Dios te bendiga, me da gusto verte, y el apapacho y el abrazo. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero si en un momento uno tiene que decir, no, se acabó. Yo voy a buscar otro pastor. Porque nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar. ¿No es cierto? De verdad, hermanos, de verdad. Yo sé la relación que tengo con muchos de ustedes o con ustedes, pero sé que eso puede cambiar si las palabras tienen que ser diferentes a las que a ustedes les gustan. Eso puede cambiar. Y entonces el primer párrafo menciona esta situación donde David estaba viviendo un momento terrible, había cometido pecado sobre pecado. Y entonces dice el versículo 1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, llegó Natán y le dijo a David. Me imagino que le preguntó a David, ¿cómo estás? Bien, ¿de dónde vienes? Fíjate que había un hombre, tenía mucho miedo Natán. Había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino un hombre del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre, la preparó para aquel que había venido a él. La mató y la preparó para darle de comer. Qué anécdota, ¿no? Que era indudablemente, Dios le había dado a Natán la palabra, la anécdota, para que no llegara Natán a confrontar directamente a David y le dijera, David, has pecado. Sino que David fuera el que dijera, he pecado. Porque cuando le cuenta esta anécdota, que era triste, dice que se encendió la ira de David. Y se acordó del libro de Deuteronomio. Se acordó de la Biblia. Nadie más legalista que un pecador. Nadie más legalista que un derrotado. Y dice que se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David lo dijo. Y Natán nada más le volteó la espada y le dijo, el tal eres. Parece que Natán le estaba contando la historia de dónde venía, qué vio ahorita que venía a ver a David. Y David se da cuenta que realmente traía una palabra para volverlo en sí, porque lo primero que tenía que suceder aquí era que David tenía que volver en sí, porque estaba enloquecido, estaba perdido, extraviado en el pecado. El pecado, dice Santiago, trae a luz la muerte, es decir, se me apaga la luz. ¿Por qué no le gusta a la gente que está en pecado reconocer su pecado? Porque no tiene luz. Tratando algunos problemas en este tiempo, me he encontrado con 3 personas en adulterio y ninguno quiere reconocer su pecado. Es decir, cuando uno les habla de su pecado, es que ella
hizo esto, ella no me hizo esto, ella no me... Pero ella no pecó. No, no hay forma. Así es que lo que Dios hizo con David, que no quería reconocer su pecado, porque él sabía que tenía que morir. ¿Cuántas noches debió haber David estado pensando, me van a matar, tienen que matarme? Porque en el Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Quiere decir que había pasado algunas noches pensando que el pueblo sabía, por eso mandó matar a Urías, para que no hubiera quien reclamara quién embarazó a su esposa. Y entonces aplicó otro pecado y mató a Urías. Y si silenciaba a Urías, silenciaba a cualquiera que pudiera acusarlo. Sabemos lo que hacemos, sabemos lo que somos, sabemos dónde vivimos, sabemos lo que estamos haciendo, pero no queremos que nadie lo sepa. ¿Y cuántas personas aquí hoy tienen una vida doble? Un escondite de lo que se vive a escondidas y de la cara que damos. Pero se nos olvida algo, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué pensamos que podemos prosperar en nuestros planes contra la voluntad de Dios, contra la santidad de Dios, contra el orden de Dios? ¿Por qué pensamos que podemos prosperar? Un hombre que hablé con él esta semana por alguna situación de su condición moral, espiritual, me dijo, se me salió de las manos el pecado. Siempre se va a salir de las manos. El apóstol Pablo dice que el pecado de los hombres sale a la luz, dice, y en algunos un poco de tiempo más. ¿Podemos prosperar contra Dios? No, no podemos prosperar contra Dios. No podemos esconder el pecado. La Biblia tiene claro un camino para el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La confesión, el reconocer, el vigilar nuestra vida, el examinarnos a nosotros mismos, que dice 1 Corintios 11, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos castigados, mas si somos castigados es para no ser condenados con el mundo. No, si tú piensas que llevas un buen tiempo guardando tu pecado, no va a pasar mucho tiempo. Saldrá la luz. Y aunque quieras justificarlo y quieras culpar a otros y no reconocer tu responsabilidad, tu pecado te va a señalar y te va a destruir. Un año había pasado David con esto. Desde el día que durmió con Betsabé, ahora el niño había nacido, ya Urías era historia. Pero bien habla con David. Y entonces el profeta hace reaccionar a David y le da el sentido de la historia, porque le dice, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Es decir, Dios no va a dejar de confrontar la verdad, y tú no puedes volver a Dios a menos de que aceptes la verdad.
Entonces David aprendió a decir en el Salmo 51, tú amas en lo íntimo. ¿Cuándo Dios perdona? Cuando le has dicho toda la verdad. Acostumbramos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y si es en la noche, mejor. Dios, y perdona todos mis pecados. Este es el más irresponsable de todos los cristianos. Porque no sabe decir los pecados por su nombre. Porque si hemos pecado, a Dios debemos de decirle dónde hemos pecado. No esconda de manera sinvergüenza sus pecados diciéndole a Dios, Dios, y perdona todos mis pecados. Eso no funciona así. Dios le dijo puntualmente a David lo que había hecho y dónde estaba el pecado que había cometido. Y una vez que Dios hace esto, porque tenemos que ver el precio del pecado, el castigo por el pecado, porque no hay pecado que no se castigue. Si tú escondes tu pecado será castigado. Si tú confiesas tu pecado, has liberado tu alma. Y le dice, por lo cual ahora, aquí viene el castigo. No se apartará jamás la espada de tu casa. Es decir, tus hijos morirán a espada. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Hace 8 días yo dije algo que parecería muy severo. Nosotros le escribimos la historia a nuestros hijos. Y nuestros pecados se multiplicarán en nuestros hijos. David trajo mal sobre su casa. Y su casa fue destruida. A veces decimos, ¿pero qué Dios no perdona? Sí, sí te perdona, no vas a ir al infierno. Pero te tiene que corregir. Temamos a Dios. Dios no está jugando. Dios no está jugando. Entonces, recuerdo cuando Amón, que está en el primer capítulo de Reyes, porque además David fue un fracaso en su casa. Un fracaso. Si ustedes supieran sobre qué fundamentos está construida el Evangelio en México y en el mundo seguramente, se espantarían. Los hombres de Dios que construyeron el Evangelio, lo construyeron a cambio de destruir su casa. Hay 1000 historias así. Cuidaban la iglesia y descuidaban su casa. Y David fue un fracaso en su casa. Porque cuando usted ve el libro de Reyes, el capítulo 1 dice que Amón era hermoso.
Y su papá nunca le había entristecido diciendo, ¿por qué haces esto o no hagas aquello? No, 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 no. Esos papás que creen que los hijos son buenos. Los hijos son perversos. Nosotros somos perversos. ¿Por qué? Por una naturaleza de origen que tenemos. Y por eso hay que corregir. Pues David no. Y un día se le antojó su hermana, Tamar. Y llegó hasta sentirse enfermo porque tenía deseos sexuales hacia su hermana. No porque la amara, él decía que la amaba. No, no, no. Quería tener relaciones con ella. Y engañó a Tamar. Y dijo que estaba enferma y le dijo, aún dile a Tamar que venga a atenderme porque estoy muy enfermo. Y David le dijo, ve con tu hermanito, ve a atenderlo. Y estando con él, la mancilló y la violó. Y vino el hermano directo, medio hermano de Amón, hermano directo de Tamar, y mató a Amón. Se cumplió la palabra de Dios. ¿Y recuerdan la historia de Absalón? Absalón quiso matar a David, su hijo, para usurpar el trono. David tuvo que huir. Y después se revirtieron las cosas. Ya había tomado posesión de Jerusalén Absalón. Y se fortaleció el ejército de David y vinieron tras él. Y David le advirtió a Joab, que era perverso Joab, era perverso. Y le dijo, por favor no lo toques, no le toques un cabello. Y arteramente lo mató. Porque se cumplió la palabra de Dios. A veces hay cosas que no entendemos por qué pasan en nuestra casa. Si fuéramos honestos y habláramos con la verdad, entenderíamos por qué pasan las cosas que pasan en nuestra casa. Qué duro, qué difícil. En 25 años de pastor en la iglesia, he vivido momentos muy difíciles en algunas familias de la iglesia por su inmoralidad. Muy difíciles. ¿Y qué ha terminado eso? En un quiebre. En gente que se va. Porque la gente es feliz en la iglesia si no le dicen, eres un pecador, estás mal, tienes que corregir. No, a la gente no le gusta. Y si se lo dice uno, la gente se va. Ahora, no he tenido más aprecio porque la gente se quede que porque la gente conozca la verdad. Pero qué difícil es. Porque así ha visto uno marcharse a gente muy amada, pero que no le gusta la verdad. Qué duro lo que Dios le dijo a David. Y cuando el profeta terminó de decirle todo lo que Dios había dicho, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. No era sino que Dios tenía que decirle todo esto para abrirle el entendimiento y que reconociera y entendiera que había pecado. Me dijo una vez un creyente de la iglesia. Venía poco a la iglesia. Mal hablado, un día su hijo me habló para decirme que su papá lo retó a golpes y le mentó la madre. Así de ese tamaño era el tipo. Fui a verlo, hablé con él y me dice, no, si a mí mi Señor me ama. Mi Señor me ama, así como soy.
No voy a decir que saber quién es, pero pasó algo terrible, porque Dios no se queda callado. Fui a ver a un pastor acá atrás porque una mujer me dijo, me violó. Hizo esto, desde niña hizo esto. Uno ama a la gente, entendámoslo, uno ama a la gente. Puede pasarle eso a un amigo entrañable y yo amo a mi amigo, pero qué difícil confrontar un momento así, qué difícil confrontarlo. ¿Por qué? Porque Dios no va a quedarse callado. Ahora, no es que Dios no ame a esa persona, es que por amor Dios confronta, por amor Dios actúa, por amor. Si somos castigados es para no ser condenados con el mundo. Pero son cosas difíciles, momentos difíciles. Dios no se detuvo. Y entonces fue que David entendió, he pecado contra Jehová. Y Natán le dio una buena noticia, hasta que él reconoció que había pecado contra Jehová. ¿Cuál fue la noticia? Entonces dijo a David Natán, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El único hombre al que Dios no juzgó con la ley de hacerlo morir apedreado a causa de su adulterio, el único fue David. El único. Es decir, quiero que entendamos esto. Es muy duro enfrentar el castigo del pecado. Pero Dios tiene siempre una expresión de misericordia cuando nos arrepentimos. Acababa de decir David, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo, también Dios ha remitido tu pecado. Es decir, se hizo responsable. Hay cosas que cambian con la gracia y hay cosas que no cambian. Ante el pecado, siempre tengo que confesarlo, hacerme responsable. He pecado, soy responsable, pedir perdón y entonces Dios. Porque todos estamos expuestos a lo mismo. ¿Sería yo un tonto si no creo que estoy expuesto a los mismos casos que he comentado, que David, que sería un ingenuo si pienso que no estoy expuesto a eso? Sería un tonto. Pero que lo que tengo que recordar siempre, tengo que hacerme responsable delante de Dios y pedirle perdón. Fallé. Y no tengo que decir, fallé, pues todos fallamos. No. Yo fallé, yo. Porque todos necesitamos la misma gracia de Dios. Pero mientras callé, se envejecieron mis huesos. Tengamos cuidado. Y Natán volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra.
Pero Dios no oyó a David. Lo mató. A veces queremos que la vida cambie no porque nos arrepentimos, sino porque ayúdenme a orar para que Dios no haga esto, ayúdenme a orar para que... No. El pecado nos señala. Y podemos librar nuestra alma y podemos librar nuestra vida de consecuencias muy graves cuando vamos a Dios y le decimos: Dios, perdóname. Perdóname, se acabó, perdóname. Soy responsable. Me duele haberte ofendido, me duele haber pecado. Me dijo una vez una persona que quiere verme revolcar para que entonces sí pueda yo estar arrepentido. Yo he visto a gente revolcarse porque están arrepentidos. Yo he visto a gente llorar y pedirle misericordia a Dios. ¿Qué punto tan difícil? El castigo del pecado. Dios nos dé su luz. Y si el pecado toca nuestra vida, nos dé el entendimiento para decir: Dios, perdóname. Y Dios nos puede perdonar. Dios nos puede perdonar. Él es amplio en perdonar. Él es grande en misericordia. Ese es Dios. Pero David vivió 1 año escondiendo su pecado y añadiendo a su pecado otro pecado. Para cuando el profeta vino, David encontró malas noticias. Pero logró Dios hacer volver el corazón de David a él. Que nuestro corazón nunca se vaya de Dios. ¿Hay pecado? ¿Alguien camina peligrosamente allí? Hoy quiero hacer algo. Si alguien necesita detenerse, si alguien necesita tener entendimiento, si alguien necesita reconocer, yo quiero invitarlo al altar. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? No, no es fácil, pero ¿alguien quiere hacerlo? Un momento en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, en el favor de Dios. Que cambie completamente las cosas, que aleje completamente el peligro en nuestra vida, las consecuencias, el pago por nuestro pecado. Dios es amplio en perdonar. Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Pídele a Dios, clámale a Él. Confiésale a Él, hazte responsable delante de Él. No vale, de ninguna manera vale que justifiquemos nuestro pecado, que culpemos, que encontremos a alguien. No. Habla con Dios y dile la verdad a Dios. Dile la verdad a Dios. Dile que tú eres responsable. Llama a tu pecado por su nombre y dile a Dios: he pecado contra ti, perdóname. Perdóname. He pecado contra ti, perdóname. Perdóname. Dios, tú conoces corazones.
Tú conoces nuestra condición. Tú sabes quiénes somos, Señor. Tú sabes dónde vivimos y sabes lo que hacemos. Permite que el corazón de cada persona que está aquí esta tarde se vuelva a ti completamente, Señor. Y que su pecado sea perdonado. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Misericordia. Haz misericordia, Señor. Tú tienes poder para perdonar los pecados y para quitar la maldad, Señor. Perdona los pecados y quita la maldad. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.